El salón de gala estaba iluminado como si fuera una boda real. Candelabros de cristal, mesas largas cubiertas con manteles marfil, copas brillando bajo la luz cálida y un cuarteto de cuerda tocando algo elegante que nadie escuchaba de verdad. 120 invitados reían, brindaban, hablaban de inversiones y viajes, vestidos con trajes caros y perfumes que olían a éxito. Era nuestra cena de aniversario, 50 años de la empresa, mi apellido en letras doradas sobre una pantalla gigante al fondo, todo el mundo celebrando mi historia. Todo el mundo menos mi familia. Caminé despacio apoyándome en mi bastón, no por debilidad sino por costumbre. A mis 75 años seguía de pie sin ayuda, pero a la gente le tranquiliza verte frágil, te subestiman, y a veces eso conviene. Bajo el brazo llevaba una carpeta de cuero. Dentro estaban las escrituras del ático, mi último gran activo, mi regalo para mi hijo, o al menos eso creía él. Andrés me vio desde lejos y levantó la mano, con esa sonrisa ensayada que solo usa cuando necesita algo. A su lado Camila, mi nuera, impecable, vestido rojo, labios tensos, mirada de cálculo. Me besó el aire cerca de la mejilla sin tocarme. «Trajiste los papeles, ¿verdad?», susurró sin saludo, ni siquiera preguntó cómo estaba. Nos sentamos. Apenas había probado el primer sorbo de vino cuando ella puso la carpeta sobre la mesa y la abrió frente a todos. «Firma ahora mismo», dijo en voz alta. La música siguió, pero las conversaciones cercanas murieron. Varias cabezas se giraron. «Camila, esto no es momento», respondí tranquilo. «Claro que lo es, ya hablamos de esto. El ático pasa a nuestro nombre hoy». Miré a mi hijo esperando que frenara aquello, él bajó la vista. «Papá es lo mejor, para evitar líos después, como si yo ya estuviera medio muerto. No voy a firmar aquí», dije. El cambio en su rostro fue inmediato, dulzura convertida en rabia. «Siempre haces lo mismo, controlarlo todo». Intenté levantarme y entonces sentí el tirón. Me arrebató el bastón de la mano, perdí el equilibrio. Caí de lado contra el suelo de mármol. Escuché el crujido seco de mis gafas rompiéndose bajo mi peso. El salón entero miraba, 120 personas. Nadie se movió, nadie. Desde el suelo vi los zapatos caros rodeándome como si yo fuera una mancha incómoda. «¿Lo ven?», dijo ella en voz alta. «Ya no puede ni caminar solo. Mañana mismo lo llevamos a una residencia». Esto es indigno, residencia. Mi propia nuera decidiendo dónde iba a terminar mis días mientras mi hijo asentía en silencio. No grité, no discutí, no pedí ayuda. Solo me incorporé despacio, limpié el polvo del traje y saqué el teléfono del bolsillo interior. Marqué un número que no usaba desde hacía años. Cuando contestaron, dije una sola frase. «Protocolo Atlas, actívalo». Colgué, miré el reloj, 20 minutos. Sonreí por primera vez en toda la noche. Si alguna vez tu propia familia te trató como un estorbo, quédate. Porque lo que hice después nadie lo vio venir. Vivía en el ático más alto del edificio como quien vive en un faro, rodeado de vistas, rodeado de luz y completamente solo. Desde la terraza podía ver media ciudad, los tejados grises, el río cortando las avenidas como una cicatriz plateada y en días despejados, las montañas al fondo. Todo el mundo decía que era un privilegio. Para mí era solo silencio. Un silencio espeso que empezaba al amanecer y se quedaba hasta la madrugada, roto únicamente por el zumbido del ascensor o el eco de mis propios pasos sobre el mármol. Las mañanas eran siempre iguales. Café negro sin azúcar, el mismo sillón frente al ventanal y la fotografía de Elena sobre la mesa auxiliar. Mi esposa llevaba 10 años muerta y aún así seguía hablándole en voz baja como si estuviera en la cocina preparando tostadas. A veces le contaba cómo iba la empresa. Otras veces simplemente le pedía consejo. Elena era la única persona que sabía decirme que no sin que doliera. Desde que se fue, todo el mundo solo sabía pedirme cosas. Andrés empezó a llamarme casi a diario después del funeral. Al principio eran excusas pequeñas, un préstamo para el coche, una tarjeta bloqueada, un negocio que iba a despegar. Siempre prometía devolverlo, siempre juraba que sería la última vez. Yo transfería el dinero sin discutir. Me decía que eso era ser padre. Ayudar aunque no entiendas por qué siempre falta algo. Con el tiempo las cifras crecieron, de cientos pasamos a miles, luego a decenas de miles. Cuando le preguntaba en qué se iba todo, se ofendía. «¿No confías en mí, papá?», y esa frase tan simple me desarmaba. La primera vez que conocí a Camila, pensé que quizá ella lo estabilizaría. Llegó a casa con un vestido sencillo, casi tímida, hablándome de usted, trayendo una tarta que, según dijo, había hecho ella misma. Me llamó don Javier y me tomó la mano con una dulzura que desarmaba. Me contó que venía de una familia humilde, que nunca había tenido nada, que Andrés era su milagro. Yo, que ya estaba cansado de batallas, quise creerle. Me gustó verla ordenar la mesa, preguntarme por mi salud, fingir que le interesaban mis historias antiguas de cuando la empresa no era más que un garaje.
Cuando anunciaron la boda, yo pagué todo sin pensarlo. El salón, el catering, el viaje. Incluso liquidé unas deudas que Andrés arrastraba desde hacía años para que empezaran limpios. Recuerdo firmar cheques uno tras otro mientras Camila me abrazaba agradecida. Usted es como el padre que nunca tuve, decía. Cada vez que lo repetía, algo en mi pecho se aflojaba. Era agradable sentirse necesario. Los detalles raros empezaron como sombras pequeñas, una factura que no cuadraba, una historia de caridad que cambiaba según quien la escuchara, un supuesto voluntariado en un hospital al que nadie la había visto ir. Una tarde encontré a Andrés usando mi tarjeta corporativa para pagar un reloj carísimo. Me dijo que era un regalo para ella. Camila juró que no sabía nada, que odiaba el lujo. Lloró, Andrés me pidió perdón, yo volví a pagar. Me convencí de que estaba exagerando, que la desconfianza era cosa de viejos, hasta aquella cena. Invité a los dos al ático con la excusa de celebrar el cierre del trimestre. Prepararon la mesa con sonrisas, vino caro, risas forzadas. Camila cocinó mi plato favorito. Andrés no soltó el móvil en toda la noche. Cuando terminamos el postre, sacaron una carpeta azul y la colocaron frente a mí con demasiada suavidad. Es solo un trámite, dijo Andrés, para facilitar gestiones si algún día te pasa algo. Camila asentía tomándome la mano. Poder notarial, nada más, por seguridad. Leí el título, Power of Attorney. Control total sobre mis cuentas, propiedades, decisiones médicas. Todo. ¿Desde cuándo les preocupa mi seguridad? Pregunté sin levantar la vista. No seas dramático, papá, dijo él, es por comodidad. Para ayudarte, añadió ella, sonriendo. Sentí por primera vez algo frío en el estómago. No era miedo, era claridad. No voy a firmar esto, dije. La sonrisa de Camila se congeló apenas un segundo. Andrés suspiró como si yo fuera un niño caprichoso, siempre complicándolo todo. La cena murió ahí. Se fueron antes de tiempo, molestos, hablando entre ellos en voz baja. Más tarde, cuando el ático volvió a quedarse en silencio, bajé al despacho para guardar unos documentos. La puerta del armario de seguridad estaba entornada. Yo siempre la dejaba cerrada. Siempre. Me acerqué despacio. Desde el pasillo vi una luz tenue reflejarse en el metal. Camila estaba allí dentro, de espaldas, sosteniendo su móvil. Estaba fotografiando cada carpeta, cada escritura, cada papel. Cuando el flash parpadeó, entendí que aquel día no solo había dejado de confiar en ellos. Aquel día dejé de ser padre. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón del despacho hasta que amaneció, mirando la puerta de la caja fuerte como si pudiera volver a abrirse sola. El reflejo del flash seguía grabado en mi retina. No era una suposición, no era paranoia de viejo. La había visto. Mi propia nuera, en mi casa, fotografiando mis escrituras como una ladrona haciendo inventario. Durante años había construido mi fortuna leyendo contratos, detectando trampas, oliendo mentiras a kilómetros. Y ahora iba a fingir que no veía lo que tenía enfrente solo porque llevaba mi apellido político. A las 7 de la mañana marqué un número que no usaba desde hacía una década. Javier Molina, dije cuando contestaron, necesito que trabajes para mí otra vez. No hubo preguntas innecesarias. Javier nunca hacía preguntas por teléfono. Solo respondió, oficina o domicilio, oficina, hoy. Su despacho seguía igual, persianas bajas, olor a café viejo, servidores zumbando como abejas. Ex policía, ex inteligencia privada, ahora solucionador de problemas para gente que no podía permitirse escándalos. Se sentó frente a mí con una libreta cerrada. Le conté todo, las deudas de Andrés. La dulzura exagerada de Camila, la carpeta del poder notarial, la foto a la caja fuerte. No dramatizó, solo asintió. ¿Qué quiere saber exactamente, Javier?, preguntó. Todo respondí. ¿Quién es ella? ¿Con quién habla? ¿Qué planean? Y lo quiero antes de la boda. Sus ojos se afilaron. Entonces deje de comportarse como padre, dijo. Compórtese como empresario. Tenía razón. El primer paso fue técnico y completamente legal. El SUV que yo mismo le había comprado a Camila estaba registrado a mi nombre. Seguro, título, todo. Eso me daba derecho a instalar dispositivos de seguridad en mi propiedad. Esa misma tarde, mientras ellos probaban el menú del catering, el equipo de Javier colocó un rastreador GPS y un micrófono de alta fidelidad bajo el tablero. 3 minutos, invisible. Volví al ático con una calma extraña. Por fuera seguí siendo el viejo amable. Preparé café, respondí correos. Incluso llamé a Andrés para preguntarle cómo iban los preparativos. Él sonaba nervioso, demasiado nervioso. 2 días después, Javier me citó otra vez. Cuando entré ya tenía los auriculares puestos. Escuche, dijo. El audio empezó con el sonido de una puerta cerrándose y el motor del coche. Luego la voz de Camila, pero no era la voz dulce que usaba conmigo. Era áspera, impaciente, casi violenta. ¿Les pagaste algo o no?, escupió. Silencio. Luego Andrés. Estoy intentando, Cami, mi papá todavía no firma. Golpe seco contra el volante. No tenemos tiempo, gritó ella. Esos tipos no esperan.
Dijeron viernes o vienen a cobrar en persona. Sentí un frío subir por mi espalda. ¿Cuánto falta?, preguntó él. 120,000 más intereses, respondió, y tus apuestas no ayudaron, genio. Apuestas. Ahí estaba la palabra que siempre evitaba decir. Mi hijo no era solo irresponsable, era adicto. El audio continuó. Necesitamos acceso a sus cuentas ya, dijo ella. Haz que firme el poder notarial, mételo presión emocional, dile que te preocupa su memoria. No sé, se está poniendo desconfiado, murmuró Andrés. Entonces escuché la frase que me partió en dos. Pues decláralo senil, dijo Camila con total frialdad. Si el médico firma que no está bien de la cabeza, tomamos control legal. Es fácil. Viejo rico, confundido, nadie pregunta. Mi mano apretó el borde del escritorio hasta que los nudillos se pusieron blancos. No era solo dinero. Querían borrarme, encerrarme. Convertirme en un mueble. Después vendemos el ático, continuó ella. Cripto efectivo, desaparecemos, empezamos de cero. Y él, preguntó Andrés, un segundo de silencio. Una residencia, dijo, estará mejor ahí. Él, no mi papá, no tu padre, solo un estorbo. Me quité los auriculares. Durante unos segundos no hablé. No porque estuviera triste, eso habría sido más fácil. Lo que sentía era algo peor, claridad. Mi hijo no era una víctima manipulada, era cómplice, tal vez débil, tal vez asustado, pero cómplice. Eligió el dinero, eligió a ella. Y estuvo dispuesto a declararme incapaz con tal de quedarse con todo. Javier deslizó una carpeta por el escritorio. Eso no es lo peor, dijo. La abrí, dentro había fotos, registros, copias de documentos, una licencia de conducir con otro nombre, otro estado, otra cara más joven. Su nombre real no es Camila, añadió con voz baja, tiene antecedentes, estafas, identidades falsas y algo más serio. Levanté la vista. ¿Qué cosa? Javier apoyó los dedos sobre la carpeta. Está siendo investigada por fraude sistemático a ancianos. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Y si nuestras fuentes son correctas, continuó, no es la primera familia que intenta vaciar. No dije nada. Esa fue mi primera decisión estratégica. Durante 30 años había negociado con bancos, competidores y políticos sin levantar la voz. Aprendí que el que grita pierde. El que sonríe mientras el otro se confía gana. Así que cuando Javier terminó de explicarme quién era realmente Camila y lo que planeaban conmigo, no llamé a mi hijo, no discutí, no rompí platos, no pedí explicaciones. Volví al ático, me serví un café y encendí las luces como cualquier otro día. Si ellos estaban preparando una trampa, yo iba a construir una más grande. Al lunes siguiente pedí cita con mi gestora financiera. Le dije que quería ordenar mi herencia. Nadie sospecha de un viejo que habla de herencias. Transferí la mayoría de mis acciones a un fideicomiso irrevocable con destino benéfico, hospitales infantiles, becas técnicas, investigación médica. Legalmente, ese dinero ya no me pertenecía. Y por lo tanto tampoco podría pertenecerles a ellos. Mi patrimonio empezó a convertirse en humo, pero un humo con dirección. Después fui más lejos. El ático, mi joya, el trofeo de toda una vida, lo hipotecé casi en su totalidad. Vaciar la plusvalía dolió más de lo que esperaba. Era como vender recuerdos, pero también era necesario. Cuando terminaron los trámites, aquel piso que ellos soñaban heredar ya no valía lo que creían. Por fuera seguía siendo lujo, por dentro financieramente estaba drenado. El siguiente paso fue teatral. Con ayuda de Elena, mi abogada, la única persona en la que confiaba ciegamente, preparamos un documento de transferencia preliminar, falso pero impecable, un borrador donde parecía que el ático pasaría a nombre de Andrés tras la boda, suficientemente creíble para fotografiarlo, suficientemente tentador para que bajaran la guardia. Elena lo llamó cebo, yo lo llamé anzuelo. Si muerden esto, me dijo, quedan registrados, y si intentan algo antes de la boda, los hundimos. También añadimos algo más. Una cláusula en el acuerdo prenupcial que nadie leería con atención, penalización por abuso o manipulación financiera al firmante mayor. 500,000 euros automáticos en caso de coacción demostrada, legal, fría, quirúrgica. Si intentaban presionarme otra vez, se dispararía sola. Todo estaba preparado como una partida de ajedrez. Yo solo tenía que parecer lento. Así que empecé a actuar. Olvidaba cosas a propósito. Dejaba las gafas en lugares absurdos. Repetía historias, pedía ayuda para abrir frascos que podía abrir solo. Cuando Andrés hablaba de números, fruncía el ceño como si no entendiera. Camila me observaba con esa sonrisa calculadora, creyendo que la edad finalmente me estaba alcanzando. Cada gesto falso me revolvía el estómago, pero era necesario. Tenían que verme débil, y entonces ocurrió algo curioso, se volvieron amables, demasiado amables. Camila empezó a traerme comida casera otra vez, Andrés me llamaba papá con voz suave, me acompañaban al médico, me hablaban lento como si yo fuera un niño. Una tarde incluso me abrazaron los dos al mismo tiempo.
Sentí sus brazos alrededor de mi espalda y solo pude pensar que estaban midiendo el tamaño de su futura herencia. Nunca me había sentido tan solo estando acompañado. Por las noches, cuando el ático quedaba en silencio, me sentaba frente a la foto de Elena y le pedía perdón, no por el plan, por haber tardado tanto en ver la verdad sobre nuestro hijo. La traición de un desconocido se soporta. La de tu propia sangre te vacía por dentro. La cena de ensayo llegó rápido. Eligieron un restaurante elegante, terraza privada, amigos, socios, risas caras. Camila brillaba. Andrés presumía de negocios imaginarios. Yo llevaba el traje gris que usé el día que fundé la empresa. Quería recordar quién había sido antes de todo esto. Durante el postre, Elena, mi abogada, se mezcló entre los invitados fingiendo ser una consultora. Nadie le prestó atención. Todo estaba en marcha. Camila se sentó a mi lado y apoyó la mano sobre la mía. ¿Está nervioso por mañana, don Javier? Un poco, respondí encorvándome ligeramente. No se preocupe, nosotros cuidaremos de usted. Esa frase tan dulce escondía una sentencia. Respiré hondo, miré a mi hijo, miré a los amigos, a los socios, a todos los que creían que esa boda era una celebración. Y entonces levanté la copa. Quiero decir algo, anuncié. Las conversaciones se apagaron. Andrés sonrió, seguro de lo que venía. Camila apretó mi mano, anticipando la victoria. Los miré a los dos con la mejor sonrisa de abuelo cansado que pude fingir. He tomado una decisión, dije. El penthouse será tu regalo de boda. El silencio se rompió en aplausos, pero la forma en que Camila me miró fue como si acabara de oler sangre. El salón brillaba como una joya cara bajo los candelabros de cristal, con el murmullo elegante de 120 invitados mezclándose con el jazz suave de la banda, pero yo me sentía extrañamente solo en medio de todo, apoyado en mi bastón junto a la barra, sosteniendo un vaso de agua mineral mientras observaba a mi propio hijo reír con desconocidos como si yo fuera un invitado más y no el hombre que había pagado cada copa, cada flor y cada ladrillo de esa celebración. A mis 75 años ya no buscaba protagonismo. Solo paz, pero esa noche la paz parecía un lujo que alguien me había quitado, sin avisar, porque cada vez que miraba a Andrés y a Camila no veía gratitud, veía prisa, ansiedad, como si estuvieran esperando que yo desapareciera del cuadro para poder quedarse con todo. Camila cruzó el salón hacia mí con su vestido blanco ajustado, sonriendo para todos menos para mí, y cuando llegó se inclinó lo justo para que nadie más escuchara y soltó sin saludo ni cariño. Trajo las llaves, como si estuviera reclamando algo que ya le pertenecía, y yo sentí por primera vez que no me hablaba como a un suegro sino como a un obstáculo. Le pregunté con calma qué llaves solo para medir su reacción, y su sonrisa se tensó como porcelana agrietada. Las del penthouse nos mudamos, hoy los de la mudanza están esperando, dijo mientras Andrés aparecía a su lado con esa mirada de niño nervioso que siempre ponía cuando necesitaba dinero, la misma mirada que yo había rescatado demasiadas veces. Le respondí que mañana lo hablaríamos, que esa noche era para celebrar, pero Andrés suspiró molesto y murmuró: «Papá, no empieces, ya habíamos quedado», y ese «no empieces» me atravesó más que cualquier insulto, porque de pronto yo era el problema, el viejo difícil, el retraso en sus planes. Camila ya no disimulaba, extendió la mano frente a mi cara como si yo fuera un empleado. «Dámelas ahora, así evitamos dramas», dijo más alto, y algunas personas cercanas giraron la cabeza curiosas oliendo conflicto, como buitres elegantes con copas de champán, y yo noté cómo nadie se acercaba. Nadie preguntaba si estaba bien, no, dije simplemente. Fue una palabra suave pero cayó como un disparo. El silencio se hizo espeso a nuestro alrededor. Camila soltó una risa corta, incrédula, y dio un paso más cerca invadiendo mi espacio. «¿Sabes qué, Javier? Ya no puedes vivir solo, te confundes, te olvidas de las cosas, ese departamento es demasiado para ti», empezó a decir, construyendo su historia en tiempo real, preparando el terreno frente a los invitados. Andrés asintió, como si yo no estuviera ahí, como si hablaran de mí en pasado. Sentí algo romperse dentro, no rabia todavía, algo peor, claridad. Entonces pasó. Sin avisar, Camila agarró mi bastón y lo apartó bruscamente para ayudarme a dar un paso, pero en realidad me desequilibró, tropecé con la alfombra gruesa, caí de costado y mis gafas salieron volando, estrellándose contra el mármol con un crujido seco que resonó en todo el salón. Nadie corrió. Nadie, 120 personas mirando a un anciano en el suelo, algunos susurraban, otros grababan con el móvil. Camila levantó las manos teatralmente y dijo en voz alta: «Ven. Esto es lo que les digo, ya no está bien, mañana mismo lo llevamos a una residencia, no puede vivir solo», y lo dijo con tono de sacrificio, como si fuera una santa cargando con un enfermo. Desde el suelo vi a mi hijo acercarse, no para ayudarme.
Metió la mano en el bolsillo de mi saco, buscando las llaves. Ese fue el momento exacto en que dejé de ser padre. No grité, no lo empujé. Simplemente aparté su mano, me levanté despacio, sentí la cadera arder y la sangre caliente en el labio, y mientras todos esperaban que hiciera una escena, hice lo único que nunca esperaron. Saqué mi teléfono, marqué el número 1. Cuando contestaron, hablé bajo, firme. Elena, es hora. Colgué. Guardé el móvil, miré mi reloj, 20 minutos, y por primera vez en toda la noche sonreí. Las puertas del salón todavía vibraban por el golpe seco con el que se habían abierto cuando Elena entró escoltada por 2 agentes y un par de hombres de seguridad. Y por primera vez en toda la noche el murmullo elegante de la boda murió por completo, como si alguien hubiera desenchufado el sonido del mundo, dejando solo el eco de mis propios latidos y el crujido de mis zapatos sobre el mármol mientras yo me mantenía erguido, con la mejilla ardiendo por la bofetada y las gafas rotas en el bolsillo. Camila intentó recuperar el control de inmediato levantando la voz con esa falsa autoridad que usaba con camareros y choferes exigiendo que sacaran a esa gente, porque era un evento privado pero nadie la obedeció. Porque había algo en la forma en que Elena caminaba, recta fría quirúrgica, que dejaba claro que no había venido a discutir, había venido a terminar algo. Sin pedirme permiso, Elena subió al pequeño escenario de la banda, tomó el micrófono y conectó su portátil al sistema de sonido. Y el chirrido de retroalimentación atravesó el aire como una alarma haciendo que todos los invitados giraran hacia la pantalla que descendía lentamente desde el techo mientras Camila me miraba a mí por primera vez con miedo real, no con desprecio. Entonces empezó el audio. La voz de Camila llenó el salón, clara, nítida, imposible de negar. No tenemos tiempo, decláralo senil, necesitamos sus cuentas antes de la boda. Cada palabra rebotaba contra los candelabros como disparos. Se escuchaba a Andrés también, débil, nervioso, hablando de deudas, de hombres en Las Vegas, de necesitar mi dinero para salir del hoyo. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca. Un par de hombres murmuraron, Dios mío. Nadie miraba ya a la novia con ternura. La miraban como se mira a una serpiente. Camila empezó a negar, a gritar que era falso, que era montaje, pero Elena levantó un dedo y cambió al video siguiente, y ahí estaba ella entrando de madrugada en mi despacho abriendo mi cajón, practicando mi firma una y otra vez con una concentración casi profesional, como una cirujana falsificando mi identidad y luego accediendo a mi banca en línea. La imagen congelada mostraba su sonrisa cuando presionaba transferir $200,000 robados. El salón entero respiró al mismo tiempo, un sonido colectivo de decepción y asco. Ya no era un conflicto familiar, era un delito. Los policías avanzaron. Esta vez nadie protestó. Camila retrocedió, tropezando con su propio vestido, señalándome como si yo fuera el villano, llamándome loco, manipulador, viejo demente, pero sus palabras se evaporaban antes de llegar a nadie, porque la evidencia estaba ahí, proyectada gigante, más grande que su mentira. Cuando le colocaron las esposas, el clic metálico fue el sonido más limpio que escuché en años. No satisfacción, justicia, eso era, justicia. Elena no terminó ahí, sacó otro documento y lo levantó para que todos lo vieran, el acuerdo prenupcial, la cláusula de abuso. Leyó en voz alta la penalización automática por agresión física y humillación pública, $500,000 a mi favor. Camila se quedó blanca. Andrés parpadeó confundido. Todo queda anulado, continuó Elena, sin acceso a cuentas, sin derechos sobre el patrimonio y con una multa civil inmediata. Fue como ver a alguien caer por un ascensor abierto, pero el golpe final todavía no había llegado. Elena mostró el registro oficial de propiedad. El penthouse ya no estaba a mi nombre. Lo había donado semanas antes a una fundación infantil, hipotecado, sin patrimonio, sin herencia, cero. Escuché a alguien susurrar, se acabó. Andrés me miró como si yo hubiera disparado el arma. Papá, ¿no puedes hacer esto?, balbuceó. Yo no grité, no levanté la voz, solo lo miré con calma. No hice nada, hijo, solo protegí lo que construí. Los invitados observaban en silencio absoluto. Algunos bajaban la mirada, avergonzados de no haberme ayudado cuando estaba en el suelo. Otros grababan. La caída era pública, total, irreversible. Camila fue arrastrada hacia la salida, gritando insultos, prometiendo demandarnos, pero sonaba pequeña, patética, como cualquier estafadora cuando le quitan el escenario. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, el salón quedó vacío de poder. Solo quedábamos mi hijo y yo, y los restos del pastel. Andrés cayó de rodillas frente a mí llorando sin dignidad. Dijo que no sabía, que ella lo manipuló, que estaba asustado, que lo perdonara. Lo escuché, pero no sentí nada. El amor paternal no se rompe con gritos, se rompe con decisiones, y él había tomado demasiadas. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué un sobre blanco, simple, sin nombre, se lo extendí.
Lo miró confundido, como un niño esperando un premio. ¿Qué es esto?, preguntó. Lo miré a los ojos, por última vez como padre. Tu último regalo. El sobre temblaba en la mano de Andrés como si pesara más que todo el salón vacío. Como si dentro no hubiera papel sino el último pedazo de su antigua vida, y durante unos segundos ninguno de los dos habló porque ya no quedaban gritos, ni acusaciones, ni discursos dramáticos, solo el silencio espeso que queda después de un incendio. Cuando el humo todavía flota pero el fuego ya hizo todo el daño posible, lo abrió despacio, sacó primero el boleto, autobús nocturno, destino otra ciudad, salida 2 horas, luego el dinero, un fajo pequeño, contado, preciso, no caridad, supervivencia. Me miró confundido, como si esperara que sacara una llave más, un cheque más grande, alguna red de seguridad escondida. Pero yo ya no era esa red. Eso es todo, murmuró, asentí. No es castigo, es comienzo. Le expliqué sin dureza, sin sermones. Como se le habla a un adulto por primera vez en la vida, que ese dinero alcanzaba para una semana en un motel barato, comida básica y tiempo suficiente para encontrar trabajo, que nadie lo perseguiría si desaparecía, que nadie lo rescataría tampoco. Que por fin tendría que vivir con sus propias decisiones y no con mi billetera. Intentó decir papá, pero levanté la mano, no por rabia, por cansancio. Ya no te debo nada, Andrés, y tú ya no me debes nada a mí, estamos a mano. Fue más cruel que gritarle, porque era verdad. Lo dejé allí, sentado entre sillas vacías y flores marchitas, abrazando su sobre como si fuera un salvavidas, y caminé hacia la salida sin mirar atrás, cada paso más ligero que el anterior, como si por años hubiera llevado piedras en los bolsillos y alguien por fin las hubiera sacado. Afuera el aire frío me golpeó la cara hinchada. Respiré hondo, dolía, pero era un dolor limpio, honesto. El chofer abrió la puerta del coche y me preguntó a dónde ir. Por reflejo estuve a punto de decir al Penthouse. Luego recordé que ya no existía para mí, sonreí. Al hospital infantil, dije. El edificio estaba casi vacío, a esa hora luces cálidas en algunas ventanas, olor a desinfectante y café viejo, y cuando entré al ala nueva vi la placa con el nombre de mi esposa grabado en acero brillante bajo la luz blanca. Y por primera vez en toda la noche sentí algo parecido a paz. No era venganza, era propósito. Una enfermera joven me reconoció y me agradeció la donación. Me habló de camas nuevas, de equipos, de niños que ahora podían recibir tratamiento sin viajar kilómetros. Mientras hablaba, un pequeño pasó corriendo por el pasillo arrastrando un suero como si fuera un carrito de juguete. Se reía. Esa risa valía más que cualquier apartamento frente al lago. Metí la mano en el bolsillo interior del saco y saqué la caja de terciopelo, el anillo de esmeralda. Durante meses pensé dárselo a alguien que entrara a mi familia. ¡Qué ironía! Lo abrí bajo la luz del pasillo. La piedra verde brilló intacta, elegante, ajena a toda la suciedad humana. Se lo entregué a la enfermera. Subástenlo, dije, que pague becas o medicamentos, lo que más necesiten. Ella quiso rechazarlo, no la dejé. Algunas cosas no están hechas para quedarse en una caja, están hechas para circular, como el dinero, como la dignidad, como la vida. Días después me mudé a un apartamento pequeño en un barrio tranquilo, nada de mármol ni vistas panorámicas, solo una terraza modesta donde cabían 3 macetas y una silla vieja de madera. Planté un árbol joven en un parque cercano esa misma tarde, un gesto simple, ridículo quizá. Pero mientras cubría las raíces con tierra húmeda, entendí algo que me había costado 70 y tantos años aprender. Yo no había destruido a mi hijo, ni a esa mujer, solo dejé de alimentarlos. Los parásitos no mueren por odio, mueren por falta de acceso. Regué el árbol, me limpié las manos en el pantalón y me senté a verlo balancearse con el viento. La ciudad seguía ruidosa, el mundo seguía igual, pero yo no. Por primera vez en mucho tiempo no era el banco de nadie, ni el salvador de nadie, ni la víctima de nadie. Solo era un hombre viejo con un comienzo nuevo. Y mientras el sol caía detrás de los edificios, pensé en todo lo que había pasado, en la boda, en la bofetada, en las esposas, en el sobre blanco, y me hice una pregunta que todavía no sé responder. Dime la verdad, ¿tú habrías perdonado a tu familia?